Corren los últimos años del siglo XV, 1490 y tanto. Europa despierta de la Edad Media, ansiosa por oro, tierras y gloria. Y en algún puerto de Portugal, un marinero genovés, viudo, padre de un hijo, sin fortuna ni títulos, traza sobre un pergamino el mapa de una obsesión. Su nombre, Cristóbal Colón. Un hombre convencido de que el mundo podía medirse, calcularse y poseerse. Soñaba con alcanzar el oriente navegando hacia el poniente y estaba dispuesto a desafiar los límites del océano, de la razón y de la verdad. No sabía entonces que estaba a punto de embarcarse en la aventura de su vida, ni que esa aventura se convertiría siglos después en una de las mayores mentiras de la historia. Castilla, por la gracia de vuestra Alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo. ¿Por qué Colón no descubrió un nuevo mundo? Llegó a uno que ya existía, poblado por naciones y civilizaciones altamente desarrolladas con sus idiomas, saberes y dioses. Un continente que no necesitaba ser descubierto, porque ya se conocía a sí mismo. En este episodio de Lo Sabroso del Saber, vamos a mirar de frente esa historia. Vamos a leer el diario de Colón de a bordo, las cartas y sus silencios. Y a preguntarnos qué fue realmente lo que ocurrió en 1492 y por qué seguimos llamándolo el descubrimiento de América. Colón conocía bien la competencia entre los distintos reinos de Europa por expandir sus territorios y obtener más riqueza que sus vecinos. Él y su hermano visitaron varias cortes ofreciendo un proyecto que prometía a los reyes lo que más deseaba: una nueva ruta de acceso a las llamadas Islas de las Especies. Suponed que cruzáis ese océano y que llegáis a Asia. ¿Qué puede hacer Castilla allí? Comerciar, excelencia. Según Marco Polo, el reino de China es uno de los más extensos y ricos del mundo. Hasta los edificios más pequeños tienen el tejado de oro. ¿Eso es lo único que os interesa? ¿El oro? Detrás de esa competencia casi infantil entre los reinos, había una nostalgia profunda por alcanzar la gloria y el poder de los antiguos imperios grecolatinos y un deseo de superar en riqueza y territorio a los reinos no cristianos. Para entonces, la península ibérica libraba sus últimas batallas contra los musulmanes, tras una larga guerra de reconquista de cientos de años. Esto quiere decir que sabía muy bien lo que era la ocupación y la imposición de costumbres y creencias porque lo habían sufrido de mano de los árabes. Las guerras y las cruzadas habían agotado sus arcas y el lucrativo comercio con Oriente estaba controlado por los otomanos y los genoveses. De allí surgía la urgente necesidad de abrir nuevas rutas. El reino de Portugal financió una serie de viajes bordeando el continente africano. Colón, por su parte, ofrecía otra vía: adentrarse en el temido mar Océano hacia Occidente, pero no como quien va a la aventura, sino con el pleno convencimiento de que así llegaría a la costa oriental de Asia. Se trataba de descubrir esa ruta que, según él, nadie conocía y seguir con la archiconocida fórmula: anexarse territorios de otros pueblos y someterlos para convertirlos en siervos y esclavos, para así garantizar el constante aumento de riquezas a costa del trabajo ajeno. Ante este panorama, lo de usar la palabra descubrir suena más como una fórmula para ocultar la verdadera intención: invadir y adueñarse de las tierras de otros pueblos y naciones. Aquí, lo de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica
no se aplicaba. Los reyes parecían estar por encima de las leyes de Dios. Lo de no robarás debería incluir a las tierras, pero las coronas se valían de la fe y del poder de la iglesia para legitimar sus acciones. Legitimación que la cultura reproducía con sus obras de arte, promoviendo el estilo de vida y los valores de la nobleza y el alto clero. La palabra descubrir se convirtió desde entonces en una especie de comodín utilizado para promover la supuesta superioridad de la cultura europea y en un sinónimo de propiedad. El río, la mina o los indios era de quien los viera primero, de quien los descubriera. Y Colón estaba muy consciente de eso. Además, al igual que muchos otros, ambicionaba riquezas y reconocimiento social, fama y privilegios como los que exigió a la corona al momento de firmar su contrato o capitulación en Santa Fe el 17 de abril de 1492. Entre los personajes que inspiraron estas ambiciones estaba el legendario viajero veneciano Marco Polo, cuya fama se consolidó con el Libro de las Maravillas. Se dice que él fue solo su protagonista, no su autor, ya que fue escrito por Rustichello de Pisa, quien estuvo preso con Marco Polo en Génova y lo publicó por vez primera en 1299. De hecho, Colón poseía un ejemplar con notas en los márgenes de su puño y letra, como la siguiente. Todo lo que se dice de oro en Cipango es verdadero, y hay mucho más. Este libro lo deslumbró, y con él Colón imaginó que podía igualar la gloria de Marco Polo, pero superarla con títulos y poder. El Libro de las Maravillas hablaba de la vida de Oriente, pero para la Europa de entonces no existía ninguna fuente literaria que hablara de esa otra parte del mundo que quedaba al occidente, el continente que hoy conocemos como América. Otro de los personajes que inspiró la ambición de Colón fue Alonso Enríquez, almirante mayor de Castilla, cuyo título era hereditario, de allí que Colón exigiera a los reyes católicos el mismo privilegio. Que de mí y de mis sucesores perpetuamente sea el título de almirante de la mar Oceana. Capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492. A aprobar sus demandas, Colón salió del puerto de Palos con 3 carabelas, la llamada La Niña, La Pinta y la Santa María. 3 meses después llegó a la isla de Guanajaní, a la que llamó San Salvador. El 12 de octubre de 1492. Creyendo haber llegado a las Indias, a su regreso, escribió a Luis de Santangel. A estas islas las he llamado las Indias porque así me parecía convenir, y creo que en ellas hay oro sin cuento. Una vez vista tierra, Colón y su gente permanecieron en aguas del Caribe unos 90 días. Los textos que menciono en este video y de los que tomé citas textuales son el diario de la primera navegación y la carta que Colón escribe a los reyes a su regreso. En la descripción, abajo, dejo las referencias consultadas. Volviendo al viaje, al llegar a Guanajaní, Colón realizó el acto simbólico de toma de posesión. Las Casas lo resume así. El almirante bajó a la tierra con la barca armada. Tomó posesión de la isla en nombre del rey y de la reina. Diario 12 de octubre de 1492. Es decir, el hallazgo geográfico fue en realidad un acto político de expansión territorial con armas de por medio. Los taínos, habitantes de la isla, acudieron curiosos a ver quiénes eran aquellos extraños. Colón los describe así. Andaban todos desnudos, como su madre los parió, de hermosos cuerpos y de buenas caras. Los encuentros parecieron amistosos, pero estaban marcados por el poder. Los taínos vivían de la agricultura y la pesca. Cultivaban yuca, batata, maíz y tenían una organización social definida con caciques respetados y redes de intercambio. Tienen juicio y discreción y saben bien lo que siembran y recogen. En la española, Colón observa que estos jefes son respetados.
no temidos. Las casas aclaran que el sistema era jerárquico, pero no despótico, con caciques locales y una red de alianza entre ellos. Colón también nota la existencia de hospitalidad organizada. Cuando llegamos a una casa, todos corrían a traernos de comer y ofrecernos lo que tenían. Aún así, Colón los redujo a futuros siervos de la corona. De ellos se puede hacer todo cuanto se quiera. En breve serán cristianos y fieles servidores de sus altezas. En resumen, el diario de Colón, según las casas, es un documento etnográfico temprano, donde se dibuja un pueblo agrícola, pacífico, tecnológicamente ingenioso, aunque interpretado desde una mentalidad europea. Antes de su regreso a España, Colón pierde la nao Santa María, que encalló luego de chocar con los arrecifes por descuido de la tripulación. Era el día de Navidad de 1492. Los indígenas vinieron pronto en su ayuda y luego de desembarcar todo lo que había, convirtieron lo que quedó en una casucha que Colón llamó pomposamente Fuerte de Navidad, donde quedaron 39 hombres armados temerosos de los indios. A su regreso, casi un año después, en noviembre de 1493, llega a la desembocadura de un río a unos 60 kilómetros al este del llamado Fuerte de Navidad, donde se tropiezan los restos de 2 cadáveres. Sorprendido por el mensaje de bienvenida que recibía, Colón hizo registrar el lugar. Al día siguiente, sus hombres dieron con otros 2 cadáveres de hombres barbados. El mismo Colón escribió: Todos los cristianos que dejé encontré muertos, y el fuerte quemado, porque salieron a robar mujeres e hijos de los caciques y a hacer otros males. Había nacido la primera resistencia americana, encabezada por el cacique Caonabó. Pero el oro, efectivamente, fluyó hacia Europa. Mientras tanto, millones de indígenas murieron por guerras, esclavitud y enfermedades. Entonces me pregunto, ¿por qué seguimos llamando a todo esto descubrimiento? El término implica que algo no existía hasta que alguien lo ve, pero como ya he dicho, los pueblos de América ya tenían historia, ciencia, espiritualidad, arte y gobierno. Habían descubierto la agricultura, la arquitectura monumental, la astronomía y la medicina natural mucho antes de que llegaran los europeos. En 1992, al cumplirse 500 años del viaje de Colón, la UNESCO, por presión de las organizaciones indígenas de América, impulsó un cambio de mirada, dejar de hablar de descubrimiento y pasar a hablar de el encuentro de 2 mundos. Sin embargo, seguimos viendo cómo una gigantesca maquinaria cultural, la misma que durante siglos ha moldeado el relato oficial, continúa promoviendo la versión heroica de Colón y su viaje. Esa maquinaria está en los libros de texto, en las grandes producciones cinematográficas, en documentales de YouTube y en cada gran celebración institucional que repite el mismo guión del descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero detrás de todo esto hay intereses concretos, porque mantener viva esa narrativa significa sostener una idea de superioridad cultural, política y moral de Europa sobre los pueblos de América. Una idea que justifica el saqueo, el despojo y la desigualdad que todavía hoy seguimos viendo bajo otros nombres. Por eso, no se trata solo de cambiar una palabra, sino de comprender qué hay detrás de ella, de desmontar ese relato construido para legitimar el poder y de reconocer que lo que empezó como una expedición marítima terminó siendo una invasión continental. Hablar de esto no es ir contra España ni contra la historia, porque la historia no cambia, pero sí puede contarse con justicia. Para los pueblos indígenas, lo del descubrimiento sigue siendo una herida abierta, porque en buena medida las prácticas desarrolladas durante la conquista para someterlos y apoderarse de sus tierras y recursos han seguido siendo las mismas desde entonces. Tal vez
más importante aún es recordar que la resistencia indígena no terminó en el siglo XVI. Sigue viva en las lenguas, las fiestas, los saberes y las comunidades que mantienen encendida la memoria de lo que fueron y siguen siendo sus pueblos y naciones desde mucho antes de que alguien pretendiera descubrirlos. Imagino que si has llegado hasta aquí es porque lo que estás viendo te interesa. Cada apoyo que recibo a través de este canal de YouTube o en la página beatrizbermudezrote.com me permite seguir creando no solo videos como este, sino también esos proyectos editoriales y educativos en los que participan excelentes profesionales, gente muy creativa y comprometida que, al igual que yo, cree que un mundo mejor es posible. Tienes 3 formas muy sencillas de apoyar. Puede ser con un super gracias desde los comentarios de mis videos aquí mismo en YouTube, haciéndote miembro del canal para tener acceso exclusivo a investigaciones completas, cursos, charlas, recetarios y aparecer en los créditos de los videos como coproductor de Lo Sabroso del Saber. También puedes apoyar comprando en mi página web beatrizbermudezrote.com alguno de mis cuentos o productos muy especiales que ahora puedes personalizar. Además, en la página encontrarás mi blog y también algunos cuentos de libre descarga. Si este proyecto te inspira, súmate. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este trabajo, esa magia de contar lo nuestro y de compartir lo sabroso del saber.